Parte 1. 9. Al mudarme finalmente a la casa de mis sueños, la culminación de 40 años de sacrificio, encontré a mi hija y a su esposo ya allí, sin invitación, con amigos, tratándolo como si fuera un hotel gratis. Incluso me amenazaron cuando les pedí que se fueran. Simplemente llamé a la policía. Cuando los agentes los escoltaron fuera, su sorpresa fue incalculable. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Parte 1. La invasión del paraíso. 1. Arthur, tras 40 años de duro trabajo, llega a su nueva villa de $2,8 millones en Carmel, sintiéndose libre. 2. Descubre que Clara y David, junto con sus amigos Liam y Noah, han llegado sin invitación, esperando unas vacaciones gratis. La naturalidad de David y la incomodidad de sus amigos revelan un conocimiento previo de la situación. Arthur exige que se vayan, expresando su sorpresa y su negativa a aceptar su estancia. 5. David ignora las preocupaciones de Arthur y llama a Clara, poniéndola en altavoz deliberadamente. Clara, furiosa, llama a Arthur, acusándolo de actuar de forma loca y avergonzarla. Ella usa la manipulación emocional, mencionando todo lo que había hecho por él e insinuando noticias importantes, un posible embarazo que ahora no merecería. Arthur, recordando años de apoyo financiero y los hábitos pasados de Clara, le cuelga el teléfono. David amenaza a Arthur, quien con calma llama al 911 para denunciar a intrusos. El agente Jenkins llega, escucha las falsas afirmaciones de David y luego valida la propiedad de Arthur. 11. El agente Jenkins ordena a David, Liam y Noah que se vayan, ya que no tienen derecho legal a estar allí. 12. David cierra de golpe una maleta, acusando a Arthur de destruir a su familia. Arthur solo siente cansancio. 13. Arthur entra en su villa vacía, deja la caja de la cocina en el suelo, con un fuerte sabor a puentes quemados. A medianoche, Clara llama, en su punto máximo de ira, repitiendo la amenaza del embarazo como munición. 15. Arthur, viendo a través de la mentira, le dice con calma que sabe que no está embarazada, cortando la llamada y sintiendo el frío silencio del océano. La brisa del Pacífico, fresca y salada, envolvió a Arthur al bajar de su coche de alquiler. 40 años, 4 décadas de trabajo incansable, ahorrando, y con una concentración inquebrantable en este preciso instante. La extensa villa de $2,8 millones en Carmel, con sus vistas panorámicas al mar y sus jardines impecables, se alzaba como un monumento a su perseverancia. Era más que una casa. Era la manifestación física de su recién descubierta libertad, la culminación del trabajo de toda una vida, una promesa que se susurró a sí mismo en incontables horas de oficina, a altas horas de la noche. Respiró hondo, liberador, y el aroma a ciprés y sal llenó sus pulmones, un potente antídoto a años de aire acondicionado corporativo. Esto era su paraíso, su santuario. Dobló la esquina del camino de entrada, con las llaves de su nueva vida aferradas en la mano, con una ligereza en el paso que no había sentido en años. Entonces se detuvo en seco. Un segundo coche, una camioneta de lujo que reconoció como la de su hija Clara, estaba aparcado descuidadamente cerca de la entrada. Frunció el ceño con confusión, que rápidamente se transformó en un terror gélido al ver otro vehículo desconocido. Su paraíso ya estaba invadido. Al abrir la gran puerta de caoba, que estaba entreabierta, se encontró con una escena que le rompió la paz. La sala, un espacio que había imaginado llenar de tardes tranquilas, y el suave murmullo del océano, bullía. Su hija, Clara, y su esposo, David, estaban despatarrados en el sofá impecable, con una botella abierta de vino caro sobre la mesa de centro que él aún no había abierto. Otras 2 personas, Liam y Noah, desconocidos para Arthur, reían a carcajadas, con los pies apoyados en las cajas de la mudanza. Había maletas, algunas abiertas, esparcidas por el suelo. No solo estaban de visita, se estaban mudando. David, la viva imagen de la presunción despreocupada, apenas levantó la vista. «Hola, Arthur», dijo,
con una sonrisa burlona en los labios. Has tardado bastante. Pensamos que necesitarías ayuda para instalarte, así que llegamos temprano. Trajimos a Liam y Noah para que se divirtieran. Liam y Noah esbozaron una sonrisa débil e incómoda, apartando la mirada de la mirada incrédula de Arthur. Su incomodidad era una admisión flagrante, una confesión silenciosa de que sabían que estas vacaciones improvisadas no eran bienvenidas ni apropiadas. Arthur sintió que se le subía el rubor al cuello. Esto no era una ayuda, era una apropiación descarada, una suposición de que su santuario, ganado con tanto esfuerzo, era suyo. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Arthur, normalmente tranquila y mesurada, sonó aguda por la incredulidad. ¿Qué hacen en mi casa? ¡Salgan todos! ¡Ahora! Clara, que por fin había levantado la vista, se enderezó, con una expresión que pasó de la sorpresa a la indignación. «Papá, no seas ridículo. Estamos aquí para celebrar contigo. David y yo pensamos que sería un buen viaje, y trajimos a unos amigos. Es una casa enorme. Ni te darás cuenta de que estamos aquí». Arthur negó con la cabeza, apretando los puños. «No, esto no es una celebración. Es una invasión. No te invité, y mucho menos a tus amigos. Este es mi hogar, mi paz. Tienes que irte». David se burló, haciendo un gesto de desdén con la mano. «Tranquilo, Arthur. Son solo unos días. No te pongas tan dramático». Luego, con un gesto teatral, sacó su teléfono y marcó el número de Clara, aunque ella estaba allí. La puso en altavoz a propósito. «Tu padre está loco, cariño. Quiere que nos vayamos todos». Un momento de silencio. Luego la voz de Clara, amplificada y cargada de fría furia, llenó la habitación. «Papá, ¿qué te pasa? ¿De verdad te comportas así de loco? Me estás avergonzando. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo pagas? Y con una gran noticia que iba a darte también. Pero ahora no mereces oírla». Sus palabras eran un arma familiar, cuidadosamente elegidas para herir, para manipular. La gran noticia, tácita, flotaba en el aire. Una indirecta apenas velada de un posible embarazo, diseñada para hacerle sentir culpable y someterlo. Arthur escuchó con un sabor amargo en la boca. «Todo lo que has hecho por mí», repitió en voz peligrosamente baja. Recordó los innumerables cheques, los rescates, los préstamos que nunca fueron devueltos, las constantes exigencias y el chantaje emocional que habían marcado su vida durante años. Recordó el patrón, el ciclo de sus crisis inventadas y su inevitable rescate financiero. Esto era solo otra repetición. Sin decir nada más, Arthur tomó el teléfono de David, se lo arrebató y colgó. David se quedó mirando, horrorizado. «Oye, ¿por qué demonios fue eso? Le acabas de colgar a mi esposa, a tu hija. Te vas a arrepentir, Arthur. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo». Arthur sostuvo la mirada furiosa de David, con una mirada acerada. «Sé exactamente en qué me estoy metiendo. Y ya está. Ahora tienes dos opciones. Puedes empacar tus cosas e irte voluntariamente, o puedo llamar a la policía». Sacó su teléfono, con el pulgar sobre el teclado. David rió, con una risa áspera y sin humor. «¿No te atreverías? ¿Llamarías a la policía por tu propia hija y su marido? ¿Qué clase de monstruo eres?» «De esos que por fin se ponen límites», dijo Arthur con voz apagada. Marcó el 911. «Hola, quiero denunciar a un intruso en mi nueva residencia». «Sí, 1420 Ocean View Drive». «No, no están armados, pero se niegan a irse». No tardó en llegar el oficial Jenkins, cuyo uniforme contrastaba marcadamente con la opulenta sala de estar. Escuchó pacientemente mientras David, adoptando repentinamente un aire de inocencia herida, contaba una historia de malentendidos y la inexplicable crueldad de un padre. «Nos invitó, oficial. Está claro que se le olvidó. Es su nuevo hogar, está un poco abrumado». El oficial Jenkins se volvió entonces hacia Arthur, cuya calma era inquebrantable. «Señor, ¿puede confirmar la propiedad de esta propiedad?» Arthur entregó su escritura de propiedad recién emitida y su identificación. El oficial revisó los documentos con expresión seria. Luego se volvió hacia David, Liam y Noah. «Caballeros, el señor Vance es el propietario legal de esta residencia. Afirma que están aquí sin su permiso y que se les ha pedido que se vayan. No tienen derecho legal a estar aquí.
Les pediré que empaquen sus pertenencias y desalojen la propiedad inmediatamente. El rostro de David, ya enrojecido, palideció. Farfulló, pero la mirada del oficial era firme. Liam y Noah, visiblemente avergonzados, rápidamente empezaron a recoger sus cosas. David, sin embargo, optó por un último gesto dramático. Agarró una maleta y la cerró de golpe con un golpe seco. «Has destruido a tu familia, Arthur. ¿Lo sabes? Lo has arruinado todo», bramó, y su voz resonó en la casa, ahora en silencio. Arthur los vio partir, escoltado por el agente Jenkins. No sentía rabia ni triunfo, solo un profundo cansancio. Mientras el coche patrulla se alejaba, dejando un silencio sepulcral a su paso, Arthur regresó a su villa vacía. Pasó junto a las cajas de mudanza desechadas, atravesó el gran salón y entró en la cocina, donde colocó con cuidado la caja marcada como «Artículos esenciales de cocina» sobre la encimera. El silencio lo oprimió, denso y vasto, pero también extrañamente liberador. Acababa de quemar un puente, uno que debería haber demolido hacía años, y el amargo sabor de esa ruptura persistía en su lengua. A medianoche, Arthur se sentó junto al inmenso ventanal que daba al océano. La luna proyectaba un brillo plateado sobre las olas inquietas. Su teléfono vibró con insistencia sobre la mesa de madera pulida. Era Clara. Contestó, apartando el teléfono de su oído mientras la rabia de ella, cruda y desenfrenada, gritaba por el auricular. «¿Cómo te atreves, papá? ¿Cómo te atreves a humillarme así? David tiene razón. Lo has destruido todo. Y esa noticia que te iba a dar, de verdad que no te la mereces. ¿Cómo pudiste hacer esto cuando estoy embarazada de tu nieto?» Arthur cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. La mentira, tan transparente, tan predecible. Finalmente se llevó el teléfono al oído. Su voz, tranquila y firme contra la tormenta de furia de ella, atravesó la noche. «Clara, basta. Sé que no estás embarazada. Ya lo has hecho antes». Un jadeo de sorpresa, seguido de un sollozo ahogado, fue su única respuesta. Él no esperó otra palabra. Presionó el botón rojo, cortando la conexión, cortando un vínculo que durante tanto tiempo había sido un estrangulamiento. El frío silencio del océano exterior llenó el vacío, una quietud profunda y solemne que por fin parecía paz. Y 8 palabras, parte 2:9. Parte 2. El despertar a la realidad 1. Arthur pasa una noche en vela en su nueva villa, reflexionando sobre los 15 años que pasó criando solo a Clara tras la muerte de Eleanor y los 5 años que estuvo ayudando a Clara y David. 2. Empieza a calcular el alcance de su explotación financiera. 5 años de vivienda gratuita, incluyendo servicios públicos, impuestos sobre la propiedad, manutención, las cuotas del coche de Clara y gastos pasados como la universidad, viajes a Europa y una boda de $40,000. Arthur se da cuenta de que se consideraba un buen padre, comprensivo y generoso, pero se negaba a ver el patrón deliberado de extracción. Al amanecer, siente un cambio fundamental. No es exactamente ira, sino algo más frío, más centrado. Recopila meticulosamente sus registros financieros en su portátil, creando una hoja de cálculo de 17 páginas que detalla cada transacción que involucra a Clara y David. 6. Su investigación sobre los derechos de propiedad en California confirma que no tienen derecho legal a su casa en Sacramento sin contrato de arrendamiento ni contribuciones. Busca proceso de desalojo en California y abogado de derecho de familia en Sacramento. Se estremece ante el abuso financiero a personas mayores, pero selecciona la firma especializada en este tema. Arthur decide afrontar la situación legalmente, preparándose para una llamada a un abogado el lunes por la mañana. El murmullo incesante del océano se convirtió en el compañero de Arthur durante la larga e inquieta noche. En su nueva villa deshabitada, donde cada habitación aún resonaba con un vacío desconocido, el sueño se negaba a llegar. La cruda conmoción por la descarada invasión de Clara y David, agravada por la desesperada y transparente mentira de Clara sobre un embarazo, había retrocedido, reemplazada por una claridad escalofriante. Su mente, afinada por décadas en finanzas, comenzó a escudriñar sus recuerdos, no con emoción, sino con un desapego forense. 15 años. 15 años desde que Eleanor,
su amada esposa y madre de Clara, falleció, dejándolo como padre soltero de una adolescente afligida. Recordó la férrea determinación que sintió entonces, la promesa de proteger a Clara de más dolor, de darle todo lo que pudiera. Este compromiso inquebrantable, sin saberlo, había sentado las bases de la situación en la que ahora se encontraba. Durante los últimos 5 años, desde que Clara y David se mudaron a su casa en Sacramento, él, ahora se daba cuenta con un vuelco espantoso, no solo los había apoyado, sino que los había ayudado activamente. Se veía a sí mismo como un patriarca benévolo, pero ellos lo veían como un recurso al que recurrir, sin cesar. A medida que la luna se ponía y los primeros destellos del amanecer teñían el horizonte de tonos rosados y dorados, Arthur empezó a calcular el coste, no solo emocional, sino también económico. 5 años. 5 años habían vivido sin pagar alquiler en su casa de Sacramento, una propiedad que representaba un activo importante. Había pagado no solo la hipoteca, sino todos los servicios: luz, agua, gas, internet, incluso el paquete de cable premium, impuestos de propiedad, seguro, mantenimiento, reparaciones. Todo había recaído sobre él. Recordó las innumerables veces que había pagado por un techo con goteras, un lavavajillas roto o un calentador de agua nuevo, siempre con la aceptación indiferente de David y la expectativa implícita de Clara. Más allá de la casa, estaban los pagos del coche de Clara, las primas de su seguro médico, innumerables facturas de tarjetas de crédito que él había pagado discretamente para ayudarlos a salir adelante. El historial de su explotación se remontaba a tiempos más remotos, un doloroso relato histórico. Recordó la matrícula universitaria completa de Clara, no solo una parte, sino cada centavo, a pesar de sus calificaciones promedio y su falta de ambición. Luego vinieron los viajes de año sabático a Europa, financiados íntegramente por él, supuestamente para enriquecerse culturalmente, que parecían resultar solo en compras extravagantes y fotos borrosas de bares. Y la boda, un gran evento que costó casi $40.000, en el que Clara había insistido a pesar de sus silenciosas protestas sobre el gasto. Él lo había pagado todo, convencido de que un buen padre proveería, aseguraría la felicidad de su hija. La fría luz del amanecer iluminó no solo el Pacífico, sino la cruda e innegable verdad en la mente de Arthur. Durante años se había vestido con la cómoda imagen del buen padre, el generoso proveedor, el progenitor comprensivo. Había interpretado sus constantes exigencias como necesidad, sus gastos extravagantes como exuberancia juvenil. Se había negado, voluntaria y ciegamente, a ver lo que tenía ante sí, un patrón deliberado de extracción. No estaban luchando, estaban drenando. Él no había sido un benefactor, había sido una víctima. La comprensión se asentó en su pecho, una pesada e inquebrantable carga. Pero con este doloroso despertar llegó un cambio fundamental. Ya no era la ira lo que lo recorría, ni la furia impulsiva y ardiente de la noche anterior. Era algo más frío, infinitamente más preciso, más centrado. Era la serena determinación de un estratega que identifica un problema y traza metódicamente una solución. La neblina emocional se había disipado, dejando tras sí una claridad nítida y analítica. Se trasladó a su estudio, una habitación con ventanales que se extendían hasta el techo y daban al mar embravecido, y abrió su portátil. Accediendo a sus diversas cuentas financieras, comenzó la meticulosa tarea de recopilación: extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, documentos de impuestos prediales, facturas de servicios públicos, correos electrónicos confirmando transferencias bancarias. Los extrajo todos. Cada entrada, cada fecha, cada importe se ingresaba cuidadosamente en una nueva hoja de cálculo. Se cruzaban las referencias y se detallaban. El documento crecía página tras página, una cronología condenatoria de su dependencia financiera y de su involuntaria complicidad. 17 páginas. 17 páginas detallando cada transacción, cada subsidio, cada vez que había abierto su cartera para Clara o David. El volumen era asombroso, un testimonio de la profundidad de su explotación. Luego, su investigación se tornó legal. Escribió «Derechos de propiedad en California», en la barra de búsqueda,
seguido de derechos de inquilinos sin contrato de arrendamiento en California. Su formación legal, aunque no especializada en bienes raíces, le dio ventaja para desenvolverse en la compleja jerga. Consultó artículos, sitios web gubernamentales y foros legales. La conclusión fue inequívoca. Sin un contrato de arrendamiento formal, sin ninguna contribución financiera documentada a la hipoteca ni propiedad principal, Clara y David no tenían derecho legal a su casa en Sacramento. Eran, legalmente hablando, huéspedes que habían abusado de su hospitalidad. Sus siguientes búsquedas fueron más específicas. Proceso de desalojo en California. Y con gran pesar, abogado de derecho familiar en Sacramento. Sabía que esto iba a ser desagradable, público y doloroso. Pero no había otra opción. No se trataba solo de dinero. Se trataba de recuperar su vida, su paz, su dignidad. Mientras refinaba su búsqueda de asesoría legal, una frase le llamó la atención en la página web de un bufete: abuso financiero a personas mayores. Arthur se estremeció, una reacción visceral ante la cruda verdad de esas palabras. Solo tenía 65 años, difícilmente un anciano en su mejor momento, pero el término le resonaba con la explotación que había sufrido. Contempló las palabras con la mirada fija, con la vergüenza y la traición como un amargo sabor en la boca. Sin embargo, a pesar del dolor, conectó. El bufete se especializaba precisamente en este tipo de conflicto intrafamiliar, entendiendo las singulares complejidades emocionales y legales que conllevaba. La decisión estaba tomada. Abordaría esto legalmente, con decisión. Imprimió su hoja de cálculo de 17 páginas, organizó sus documentos de apoyo y guardó su investigación legal. Cuando el sol iluminó por completo la costa de Carmel, proyectando largas sombras sobre su nuevo hogar vacío, Arthur sintió que una silenciosa determinación se consolidaba en su interior. Estaba listo. Llamaría al abogado el lunes a primera hora de la mañana. 7 palabras, se muere. 3 parte 3-9. Parte 3. Se lanza el guante legal 1. Arthur regresa a Sacramento con su maletín, sosteniendo la evidencia de años de explotación financiera. 2. Se reúne con la abogada Eleanor Vance, quien tiene unos 50 años, firme y profesional. Eleanor Vance confirma la sólida posición legal de Arthur. Como huéspedes sin contrato de arrendamiento, Clara y David pueden ser desalojados. Ella describe el proceso. Un aviso por escrito de 30 días, seguido de una retención ilegal, si se niegan a irse. 5. Eleanor Vance también aconseja a Arthur que reconsidere su testamento, que le deja todo a Clara, y sugiere un fideicomiso benéfico. 6. Crucialmente, recomienda instalar cámaras de seguridad antes de entregar el aviso para documentarlo todo. Arthur firma el aviso de desalojo y los documentos para un fideicomiso, designando a una organización benéfica para veteranos como el principal beneficiario. Regresa a la casa de Sacramento, donde Clara y David están inconscientes, viendo la televisión entre contenedores de comida para llevar. 9. Arthur les informa con calma que su acuerdo ya no funciona y que ha cubierto todo durante 5 años. 10. David se ríe, acusa a Arthur de llevar la cuenta y le pregunta si quiere que le devuelva los regalos de cumpleaños. 11. Arthur saca el aviso formal de 30 días para desalojar y lo coloca sobre la mesa de centro. 12. El rostro de Clara cambia de incredulidad a furia, acusándolo de echar a su propia hija. 13. Michael rompe el aviso en pedazos, declarando: lucharemos contra esto. 14. Arthur se retira a su habitación, escuchando las amenazas y súplicas apagadas de Clara, dándose cuenta de que la relación que nunca tuvieron realmente está destruida. 15. Esa noche, encarga cámaras de seguridad para entrega al día siguiente. Llegó la mañana del lunes, dura e implacable. Arthur, con la determinación fortalecida, abandonó su nueva villa en Carmel y condujo las 2 horas de regreso a Sacramento. En el asiento del copiloto, un elegante maletín de cuero contenía la culminación del trabajo del fin de semana. La hoja de cálculo de 17 páginas, los extractos bancarios, las facturas de servicios públicos y las escrituras de propiedad. Un registro tangible de años de explotación silenciosa e insidiosa. Esto no era simplemente una colección de papeles. Era la base de su defensa, la prueba de su despertar. Su cita era con Eleanor Vance,
abogada de familia cuyo bufete se especializaba en abuso financiero a personas mayores. Eleanor era una mujer de unos 50 y tantos años, de mirada inteligente y perspicaz, y un comportamiento sensato. Su despacho, adornado con títulos de derecho y testimonios enmarcados, irradiaba profesionalidad y competencia. Arthur expuso su caso, relatando la invasión de Carmel, el historial de exigencias de Clara y el derecho a todo de David, presentando los registros financieros meticulosamente compilados. Eleanor escuchaba con expresión indescifrable, asintiendo o tomando notas ocasionalmente. Cuando Arthur terminó, un silencio denso llenó la habitación. Entonces, habló con voz tranquila y autoritaria. «Señor Vance, su posición legal es sólida. Como ha confirmado, no existe contrato de arrendamiento ni contribuciones financieras documentadas de Clara o David para la hipoteca o los impuestos prediales de su casa en Sacramento. Legalmente, son huéspedes que se han quedado más tiempo del debido». Luego describió el camino legal a seguir. El primer paso es una notificación formal por escrito de 30 días para desalojar. Esto les informa legalmente que su ocupación ha finalizado y les da un mes para encontrar un nuevo alojamiento. Si se niegan a irse después de esos 30 días, procedemos a una acción de retención ilegal, que es el proceso formal de desalojo. Hizo una pausa, con la mirada fija. Dada la historia que ha descrito, preveo que no se irán voluntariamente. Eleanor pasó entonces a un asunto diferente, igualmente crítico. Señor Vance, esta situación también plantea la cuestión de su planificación patrimonial. Si su testamento actual le deja todo a Clara, quizá debería reconsiderarlo, sobre todo teniendo en cuenta su historial de explotación financiera. Sugirió opciones alternativas, incluyendo un fideicomiso benéfico, que podría permitirle dejar un legado y proteger sus bienes de posibles reclamaciones o manipulaciones futuras. La idea había estado rondando la mente de Arthur desde su descubrimiento, un reconocimiento silencioso de que sus intenciones anteriores ya no se ajustaban a la realidad. A continuación, un consejo crucial. Antes de entregarles esta notificación, declaró Eleanor con firmeza, recomiendo encarecidamente instalar cámaras de seguridad tanto dentro como fuera de la casa de Sacramento. Son discretas, relativamente económicas y proporcionarán un registro irrefutable de sus acciones y de sus interacciones. Si se vuelven hostiles, destruyen la propiedad o intentan hacer acusaciones falsas, usted tendrá documentación. Arthur asintió, con una lógica fría e innegable. Ya lo había considerado, pero el refuerzo de Eleanor consolidó su decisión. Antes de salir de su oficina, Arthur firmó el preaviso de 30 días para desalojar. También firmó los documentos que iniciaban la creación de un fideicomiso benéfico, designando como principal beneficiaria a una organización benéfica de asistencia a veteranos, a la que había apoyado discretamente durante años. La idea le trajo una extraña sensación de paz. Regresó a su casa de Sacramento esa misma tarde, de nuevo con el maletín en la mano. Encontró a Clara y David justo donde los esperaba, en el sofá de la sala, aparentemente pegados al televisor, rodeados de restos de comida para llevar y servilletas arrugadas. La casa, antaño su tranquilo santuario, ahora parecía un escenario para su interminable indolencia. Apenas notaron su llegada, con la mirada fija en la pantalla. Arthur respiró hondo, armándose de valor. Caminó hacia el centro de la sala, deteniéndose entre ellos y el televisor. Clara, David. Su voz era tranquila, casi desconcertante. Tenemos que hablar. David suspiró, molesto. ¿Puede esperar, Arthur? Estamos en medio de un espectáculo. No, no puede esperar, respondió Arthur con voz firme. Este arreglo, que vivas aquí, ya no funciona. Lo he cubierto todo durante 5 años. La hipoteca, los servicios, tu coche, tus gastos. Eso se acaba ahora. David rió, con un sonido desdeñoso y burlón. Ah, ¿así que ahora llevas la cuenta, Arthur? ¿Qué? ¿Quieres que te devuelva también todos los regalos de cumpleaños que le diste a Clara? Vamos, esto es ridículo. Agitó la mano con desdén. Arthur ignoró la provocación. Sacó de su maletín el documento doblado, impecable y oficial. Se acercó a la mesa de centro, apartando con cuidado una caja de pizza a medio comer, y colocó el aviso formal de desalojo de 30 días justo delante de ellos. La jerga legal contrastaba marcadamente con el caos desenfadado de la sala.
Clara abrió mucho los ojos, examinando el encabezado y luego el cuerpo del texto. Su rostro, en un instante, pasó de la incredulidad a una máscara de furia pura y sin adulterar. Agarró el papel, arrugándolo ligeramente mientras leía. «¿Qué es esto? ¿Hablas en serio? ¿Estás echando a tu propia hija? ¿A tu propia sangre?» Su voz se alzó, estridente y acusadora. David le arrebató el papel y su rostro se puso rojo de ira al leer el título. Aviso de desalojo. Con un gruñido gutural, rompió el documento en varios pedazos, dejándolos caer al suelo. «Lucharemos contra esto, Arthur. No puedes hacer esto sin más. Tenemos derechos». Arthur simplemente lo miró. Luego el rostro furioso y surcado de lágrimas de Clara. El silencio que siguió al arrebato de David fue ensordecedor. No quedaba nada más que decir. Se dio la vuelta, salió lentamente de la sala y se retiró a su dormitorio, cerrando la puerta sin hacer ruido. Escuchó los gritos ahogados, las súplicas entre lágrimas de Clara, las amenazas furiosas de David. Una profunda tristeza lo invadió, mezclándose con la sombría satisfacción de finalmente tomar las riendas. La relación a la que se había aferrado, la versión idealizada del amor padre-hija que había cultivado, la que nunca había existido realmente, estaba ahora irrevocablemente destruida. Más tarde esa noche, cuando cesaron los gritos, Arthur abrió su portátil. Buscó «Sistema de cámaras de seguridad inalámbricas, entrega al día siguiente». Confirmó el pedido. Sabía que esto era solo el principio. 3 palabras. Parte 4.9. Parte 4. Protesta pública y sabotaje privado 1. Arthur encuentra la orden de desalojo rota, dispuesta artísticamente sobre la mesa de centro, con una nota adhesiva de Clara que la califica de ridícula. La fotografía como prueba. 2. Instala cámaras de seguridad inalámbricas con sensor de movimiento en la sala, la cocina y el pasillo. Durante los 3 días siguientes, Clara y David actúan como si nada hubiera pasado, viviendo con normalidad. Una semana después del plazo de 30 días, Arthur empieza a recibir llamadas de familiares desconcertados, incluida su prima Margaret, preguntando por las publicaciones de Clara en Facebook. Arthur revisa Facebook por sugerencia de Eleanor Vance y encuentra publicaciones públicas de Clara que lo retratan como cruel, mencionan su estado de agotamiento e insinúan sutilmente un embarazo. 6. Eleanor Vance le aconseja no responder públicamente para evitar alimentar el drama y perjudicar su caso. 2 semanas después, Arthur descubre que la calefacción de la casa está desconectada deliberadamente en el sótano. 8. David finge preocupación teatralmente, alegando que quizás se golpeó con algo. 9. Arthur repara la calefacción por $850, obtiene un recibo y revisa las grabaciones de seguridad. 10. Las cámaras muestran claramente a David desconectando los cables, mirando directamente a la cámara y sonriendo con suficiencia. 11. Arthur se da cuenta de que David sabía de las cámaras y que esto era un mensaje de desafío y posible daño. 12. Envía por correo electrónico la grabación y el recibo a Eleanor Vance, consolidando sus pruebas. A la mañana siguiente de entregar la orden de desalojo, Arthur se preparó para la confrontación. En cambio, se encontró con un sutil acto de desafío. Los trozos rotos del aviso de 30 días, que David había triturado con tanta dramatismo, estaban ahora meticulosamente reensamblados sobre la mesa de centro, no pegados con cinta adhesiva, sino dispuestos uno al lado del otro, como una obra de arte abstracto, burlándose de su propósito original. Una pequeña nota adhesiva amarilla, en la cursiva familiar de Clara, estaba colocada encima. «¿En serio, papá? Esto es ridículo». Fue un gesto despectivo e infantil, pero lo decía todo. Arthur sacó su teléfono y fotografió cuidadosamente el arreglo, capturando la nota, los trozos dispersos y la declaración pasivo-agresiva que representaba. Sabía que esto era solo el comienzo de su guerra psicológica. Más tarde ese mismo día, llegaron las cámaras de seguridad que había pedido. Trabajando metódicamente, Arthur instaló las unidades inalámbricas, activadas por movimiento, en zonas clave: la sala, la cocina y el pasillo principal.
Las colocó de forma discreta pero eficaz, asegurando ángulos amplios que captaran cualquier actividad significativa. Las probó y confirmó su funcionamiento. Las diminutas luces rojas eran una presencia silenciosa y vigilante. Durante los 3 días siguientes, una calma inquietante se apoderó de la casa. Clara y David actuaron como si la orden de desalojo nunca se hubiera entregado, como si la conversación nunca se hubiera producido. Transcurrían sus días con una normalidad casi performativa, viendo la televisión, pidiendo comida a domicilio y sin hacer ningún esfuerzo perceptible por empacar o buscar un nuevo lugar. Arthur mantenía la distancia, comía en su habitación, minimizando la interacción, todo ello sabiendo que las cámaras documentaban en silencio cada uno de sus movimientos. La paz se rompió una semana después del plazo de 30 días. Su teléfono empezó a vibrar con llamadas de familiares desconcertados. Primero, su hermana, luego una vieja amiga de la universidad y finalmente su prima Margaret, con la voz teñida de preocupación y chismes. «Arthur, cariño, ¿estás bien? Acabo de ver la publicación de Clara en Facebook. Está pasando por un momento muy difícil, ¿verdad?» Arthur, recordando el consejo anterior de Eleanor Vance, abrió su portátil y entró en Facebook. Encontró el perfil de Clara, configurado como público, y revisó una serie de publicaciones. Lo presentaban como un padre despiadado y cruel, impulsado por una rabia inexplicable. Una publicación decía: «Me siento tan agotado y desconsolado. Cuando te das cuenta de que las personas que más deberían amarte son capaces de la mayor crueldad, tan agotado por esta montaña rusa emocional». Otra, más insidiosa, insinuaba sutilmente su anterior afirmación falsa sobre el embarazo. «Solo intento proteger a mi pequeño de toda la negatividad y el estrés. Hay cosas demasiado valiosas para exponerlas al odio». Hubo comentarios comprensivos de amigos y familiares expresando su indignación en su nombre y condenándolo por transgresiones desconocidas. La narrativa pública había comenzado, cuidadosamente elaborada para provocar la máxima compasión y presentarlo como el villano. Llamó de inmediato a Eleanor Vance. Su consejo fue conciso y firme. «No responda públicamente, señor Vance. No interactúe con sus publicaciones ni con sus seguidores. No intente defenderse. Eso solo alimentará el drama y podría perjudicar su posición legal. Le da justo lo que quiere. Un espectáculo público. Esto lo solucionamos en los tribunales, no en las redes sociales». Arthur asintió con severidad. Resistió el impulso de responder, de defenderse, de exponer sus mentiras. Cerró la laptop. Una fría ira reemplazó el dolor inicial de la traición. 2 semanas después del aviso de 30 días, la temperatura en la casa comenzó a bajar notablemente. Arthur, tras décadas viviendo allí, conocía sus peculiaridades. Bajó al sótano, un camino familiar, y encontró la calefacción. Sus sospechas se confirmaron de inmediato. Los cables principales de la caldera habían sido desconectados deliberadamente, arrancados a la fuerza. No fue un accidente, fue un sabotaje. Volvió arriba y encontró a David recostado en el sofá, mirando su teléfono. «David», dijo Arthur con voz monótona. «La calefacción no funciona. Han desconectado los cables». David levantó la vista, fingiendo preocupación y frunciendo el ceño exageradamente. «¿En serio? Vaya, qué raro. Justo el otro día estaba por allí buscando algo. Puede que me haya dado con algo sin querer. ¡Qué torpeza!». Sin embargo, en sus ojos se adivinaba algo más. Un desafío cómplice, una sutil burla. Arthur no se molestó en responder. Llamó a un técnico de climatización, que llegó en menos de 1 hora. La reparación, una simple reconexión de los cables, le costó $850 por el servicio de emergencia y el diagnóstico. Se aseguró de obtener un recibo detallado, una descripción detallada de la reparación, que simplemente indicaba reconexión de cables de la caldera desconectados deliberadamente. Esa noche, después de que David y Clara se retiraran a su habitación, Arthur revisó las grabaciones de seguridad. Adelantó la imagen al momento en que David afirmaba haber estado en el sótano. La cámara, perfectamente ubicada en el pasillo que conducía a las escaleras, mostraba a David bajando. El ángulo de la cámara, que Arthur había colocado estratégicamente cerca de la caldera, mostraba claramente a David agarrando los cables, dándoles un tirón brusco y viéndolos desconectarse. Pero entonces, al levantarse, se detuvo.
Miró directamente al objetivo de la cámara, con una sonrisa lenta y deliberada extendiéndose por su rostro. Lo sabía. Había visto las cámaras. No se trataba de un simple acto de vandalismo insignificante. Era un mensaje calculado, un desafío desafiante, la promesa de daños cada vez mayores. La comprensión se apoderó de Arthur, un nudo frío y duro en el estómago. David sabía que lo observaban, y no le importaba. De hecho, parecía disfrutarlo, usando las cámaras como público para su malicia. No se trataba solo de incomodar a Arthur, se trataba de ejercer control, de demostrar su disposición a causar daño, tanto físico como económico, a su propiedad. Arthur descargó las grabaciones pertinentes y escaneó el recibo de reparación. Luego redactó un correo electrónico, adjuntando tanto la prueba de video como el recibo, y se lo envió a Eleanor Vance. El asunto era conciso. Evidencia de daño deliberado. Sabía que se trataba de una prueba valiosa y concreta que consolidaría aún más su caso de desalojo ilícito y posibles reclamaciones por daños y perjuicios. La situación se estaba intensificando, y Arthur estaba listo para jugar. 48 palabras. Parte 5, 9. Si la historia de Arthur te resulta tan conmovedora como a mí, recuerda darle a me gusta, compartirla y suscribirte para seguirlo mientras atraviesa estos tiempos difíciles. Tu apoyo ayuda a que salgan a la luz más historias como esta. Ahora, volvamos a unirnos a Arthur mientras se acerca la fecha límite de desalojo. Parte 5. La súplica final y la fecha límite inminente. 1. 21 días después del preaviso, Clara le envía un mensaje a Arthur solicitando reunirse solos en una cafetería. 2. Arthur la recibe. Clara llega tarde, vestida de forma informal, y presenta una ecografía. 3. Afirma estar embarazada, se acaba de enterar, y teme perder al bebé debido al estrés del desalojo, intentando manipularla emocionalmente. 4. Arthur reconoce que se trata de la misma táctica de la llamada a la villa, cuestionando detalles como el médico y la fecha de parto. 5. Observa que la ecografía carece de información de identificación y probablemente sea una imagen de archivo. 6. Arthur afirma firmemente que si está realmente embarazada, pueden hablar sobre ayuda. Después, se ha mudado y se han establecido los límites. La notificación sigue en pie. Las lágrimas de Clara se secan al instante. Se enfurece, acusándolo de preferir el orgullo a su propio nieto. Se marcha abruptamente, abandonando la ecografía falsa. A medida que se acerca la fecha límite, días 27, 28 y 29, Clara y David no hacen preparativos visibles para la mudanza. 10. Arthur escucha a David por teléfono, confiado en que Arthur cederá, ya que ha cedido ante Clara toda su vida. 11. Eleanor Vance llama el día 29, confirmando que presentarán una demanda por desalojo ilegal a la mañana siguiente si Clara y David siguen en la casa. 12. Esa noche, Arthur se sienta en la sala con Clara y David, manteniendo una normalidad surrealista mientras cuenta las horas. 13. Se acuesta temprano, sabiendo que el día 30 y la posterior presentación judicial lo cambiarán todo. Habían pasado 21 días desde que Arthur le había notificado el desalojo. El incidente de la calefacción y la campaña de Clara en redes sociales habían consolidado su determinación, pero una pequeña parte de él se preguntaba qué nueva táctica intentarían a continuación. La respuesta llegó en un mensaje de texto de Clara. «Papá, ¿podemos vernos?» «Solos, en una cafetería del centro. Por favor». No hubo disculpas, ni mención de las últimas semanas, solo una simple solicitud de audiencia privada. Arthur, a pesar de sus profundas reservas, accedió. Sabía que necesitaba escuchar lo que ella tenía que decir, aunque solo fuera para consolidar su posición. Llegó a la pintoresca cafetería del centro justo a la hora. Clara, como era de esperar, llegó tarde. Entró 10 minutos después, vestida con pantalones de chándal descoloridos y una sudadera vieja, un marcado contraste con su habitual ropa informal de diseño. Llevaba el pelo revuelto, y aunque intentaba disimularlo, sus ojos parecían un poco enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Arthur observó con frialdad que parecía estar representando un papel, intentando despertar compasión.
Se sentó frente a él y dejó una servilleta arrugada sobre la mesa. «Papá», comenzó con voz suave, casi temblorosa, «tengo algo que decirte, algo importante». Empujó la servilleta sobre la mesa. Sobre ella había una pequeña imagen borrosa en blanco y negro. Una ecografía. «Estoy embarazada», susurró, con la mirada fija en la imagen, evitando su mirada. «Me acabo de enterar. Y con todo este estrés, el desalojo, tengo tanto miedo de perder al bebé». Se le quebró la voz y una lágrima le resbaló por la mejilla. Era una actuación familiar, la misma manipulación emocional que había intentado por teléfono desde la Villa Carmel. Arthur tomó la ecografía. Era genérica, sin nombre de clínica, identificación del paciente ni fecha, los indicios de una imagen de archivo o descargada de Internet. Recordó sus afirmaciones anteriores sin verificar. La miró con expresión firme. «Clara, ya hablamos de esto. Usaste exactamente la misma táctica cuando intentaste colarte en mi nueva casa. Si de verdad estás embarazada, tendrías el nombre de un médico, la fecha de parto y un diagnóstico confirmado. Esta foto no significa nada». Clara se estremeció, y su actuación flaqueó por una fracción de segundo. «Es real, papá. No mentiría sobre algo así». Su voz se alzó, delatando su desesperación. Arthur volvió a colocar la imagen sobre la mesa. «Si estás realmente embarazada, Clara, eso no cambia nada de tu necesidad de mudarte de mi casa. Cuando hayas encontrado un nuevo lugar y hayas establecido límites, podremos hablar sobre la ayuda que puedas necesitar. Mi oferta es ayudarte económicamente a establecer una... Separado, la vida para ti y tu familia sigue en pie. Pero este aviso de desalojo es firme». Le sostuvo la mirada, negándose a dejarse llevar por la actuación. Las lágrimas se secaron al instante. La fachada suave y vulnerable se desmoronó, reemplazada por una furia familiar. Los ojos de Clara ardían. «¿Entonces estás eligiendo tu orgullo por encima de tu propio nieto? ¿Por encima de tu propia hija? Eres un monstruo, papá». Empujó la silla hacia atrás con un chillido, mirándolo fijamente. «Te arrepentirás de esto. Te arrepentirás de esto toda la vida». Dicho esto, salió furiosa de la cafetería, dejando la ecografía arrugada y falsa sobre la mesa. Arthur la vio marcharse, invadido por una profunda sensación de agotamiento. El último intento de chantaje emocional había fracasado. A medida que se acercaba la fecha límite para el aviso de desalojo, día 27, día 28, día 29, Clara y David no hacían preparativos visibles para mudarse. No había cajas, ni búsquedas de apartamentos en línea, ni señales de marcha. Continuaban con sus rutinas, una normalidad deliberada y desafiante que irritaba a Arthur. Sabía que estaban jugando a la espera, confiando en sus tendencias pasadas, esperando que se rindiera. Una noche, Arthur escuchó a David hablando por teléfono en la sala, con voz fuerte y segura. «No te preocupes, hombre. Se rendirá. Siempre lo hace. Ha estado cediendo ante Clara toda su vida. Es imposible que siga adelante con esto. Estamos bien». Las palabras impactaron a Arthur como un duro recordatorio de la percepción que tenían de él, de la certeza que tenían de su debilidad. Esto solo reforzó su determinación. El día 29, Eleanor Vance llamó. «Señor Vance, si siguen en la casa mañana por la mañana, procederemos a presentar la demanda de desalojo. Los 30 días se cumplirán oficialmente. ¿Ha visto alguna señal de que se estén preparando para irse?» «Ninguno», respondió Arthur con voz firme. «Siguen aquí, como si nada». «Entendido», dijo Eleanor. «Estaremos listos». Esa noche, Arthur estaba sentado en la sala, con una extraña, casi surrealista normalidad flotando en el aire. Clara y David veían una película. Sus risas rompían ocasionalmente el silencio. Arthur, distante, los observaba, contando las horas. La ironía era palpable. En pocas horas, esta casa pasaría de ser su residencia ocasional a su ocupación ilegal. Sintió una silenciosa anticipación, una mezcla de aprensión y una sombría satisfacción. Se acostó temprano, sabiendo que el día 30 y la posterior presentación judicial lo cambiarían todo. El reto legal había sido lanzado, y ahora era el momento de que el sistema judicial respondiera. La paz de su nueva villa en Carmel, un recuerdo lejano, ahora se sentía al alcance de la mano una vez más. 248 palabras. Parte 6, 9. Parte 6.
El día del juicio en la corte. 1. El día 31, Arthur, vestido de traje, da un último paseo por la casa de Sacramento, observando las pertenencias de Clara y David, así como su coche, una declaración de permanencia. Se reúne con Eleanor Vance en su oficina. Confirman que Clara y David siguen en la casa y solicitan una orden de desalojo. 3. Arthur paga la tasa de $435 y firma los documentos, listos para la audiencia judicial. 4. Un notificador entrega los documentos de la demanda a Clara en la casa esa misma tarde. Ella los acepta, pero se niega a firmar. 5. 2 semanas después, llega la fecha de la audiencia. Clara vuelve a publicar en redes sociales acusando a Arthur de destruir a su familia. 6. Sin embargo, el silencio de Arthur ha permitido que algunos familiares cuestionen su versión de los hechos. 7. El abogado de Clara y David, Mark Thompson, intenta negociar un plan de pago de alquiler que Eleanor Vance rechaza de inmediato. 8. En el juzgado del condado de Sacramento, Arthur mantiene la calma mientras Eleanor Vance revisa la estrategia. 9. Clara y David llegan con el abogado Thompson. Clara interpreta a la hija agraviada y David apenas contiene su ira. 10. La jueza, Evelyn Stone, preside, indiferente al drama familiar. 11. La abogada Thompson argumenta un acuerdo implícito para que Clara viva allí indefinidamente. 12. Eleanor Vance presenta sistemáticamente pruebas: escritura, facturas de servicios públicos, pago de impuestos, falta de contribuciones, el preaviso de 30 días y fotos. 13. La vecina Susan Davis ofrece testimonio veraz sobre las fiestas ruidosas y su falta de mantenimiento. 14. La jueza Stone interroga a Clara, quien admite no haber pagado alquiler ni servicios públicos, a pesar de afirmar que las familias se ayudan mutuamente. 15. La jueza falla rápidamente a favor de Arthur, ordenando a Clara y David que desalojen la casa en un plazo de 15 días, con la ejecución del sheriff si es necesario. El rostro de Clara pasa de la sorpresa a la furia. La mañana del día 31, Arthur se despertó con un propósito. Vestido con su mejor traje, una armadura silenciosa contra la batalla emocional que se avecinaba, dio un último paseo por su casa de Sacramento. Abajo, en la sala, las pertenencias de Clara y David permanecían intactas, dispersas con la indolencia habitual. Su coche, la camioneta de Clara, estaba aparcado en la entrada. Una declaración de permanencia, una silenciosa negativa a reconocer la inminente acción legal. No había señales de embalaje, ni cajas, ninguna indicación de que reconocieran el fin de su viaje gratis. Su confianza en su eventual capitulación era absoluta. Condujo directamente a la oficina de Eleanor Vance. «Siguen ahí», confirmó Arthur con voz desprovista de emoción. «Sin cambios». Eleanor asintió, con expresión sombría pero decidida. «Como era de esperar. Presentaremos la demanda de desalojo esta mañana, señor Vance». Arthur firmó los documentos necesarios, incluida la denuncia oficial, y pagó la tasa de $435. El proceso estaba ahora en marcha. Esa misma tarde, un notificador llegó a la casa de Sacramento. Arthur estaba en su habitación, monitoreando la señal de las cámaras de seguridad. Observó cómo el notificador, un hombre robusto y sensato, llamaba a la puerta. Clara abrió, con aspecto desconcertado. El notificador le entregó el grueso sobre con los documentos de la demanda. Ella los aceptó, con una mezcla de confusión y horror, pero se negó a firmar el acuse de recibo. El notificador simplemente anotó su negativa, confirmando la notificación, y se marchó. Arthur sintió una fría satisfacción. El sistema legal había llegado oficialmente a su puerta. 2 semanas después, llegó la fecha del juicio. En los días previos, Clara había renovado su campaña en redes sociales, publicando conmovedoras actualizaciones sobre su padre despiadado, que arrastraba a su propia hija a los tribunales. Las publicaciones eran dramáticas, acusando a Arthur de destruir a su familia por despecho. Sin embargo, el silencio inquebrantable de Arthur, su negativa a participar en su relato público, había comenzado a sembrar la duda entre algunos familiares. Algunos incluso le habían enviado mensajes privados, expresando su confusión, preguntándole su versión de los hechos. La situación,
aunque ligeramente, estaba empezando a cambiar. Antes de la audiencia, Eleanor Vance recibió una llamada del abogado recién contratado de Clara y David, Mark Thompson. Le propuso una negociación. Clara y David empezarían a pagar una renta mínima, e incluso podrían cubrir algunos servicios públicos si Arthur accedía a retirar el desalojo. Eleanor Vance, siguiendo las firmes instrucciones de Arthur, rechazó la oferta de inmediato. «Mi cliente busca la posesión de su propiedad, no un nuevo inquilino», declaró secamente. «Los veremos en el tribunal». En el juzgado del condado de Sacramento, el ambiente era tenso. Arthur, tranquilo y sereno con su traje, se sentó junto a Eleanor Vance, quien repasó su estrategia por última vez. Observó la llegada de las demás partes. Clara, interpretando el papel de la hija agraviada, parecía apagada, casi frágil. David, sin embargo, luchaba por contener su ira, con la mandíbula apretada y la mirada fija en Arthur con manifiesta hostilidad. El abogado Thompson, con aspecto agobiado, los condujo a la sala. La jueza Evelyn Stone, una mujer severa con aires de absoluta autoridad, presidía la pequeña sala. Era evidente que no estaba impresionada por el drama familiar que se desarrollaba ante ella. Su expresión era de cansada expectación. El abogado Thompson comenzó sus argumentos intentando presentar la imagen de un acuerdo implícito. Afirmó que Clara y David habían vivido en la casa durante 5 años con el pleno consentimiento de Arthur, estableciendo un contrato de arrendamiento informal, y que el repentino cambio de opinión de Arthur fue un acto de despecho, violando un acuerdo no escrito de apoyo familiar. Argumentó que la relación era más que un simple acuerdo de huéspedes, insinuando que Arthur les debía alojamiento indefinido. Eleanor Vance, sin embargo, desmintió sistemáticamente sus reclamaciones. Presentó la escritura de la propiedad, estableciendo inequívocamente la propiedad exclusiva de Arthur. Luego, presentó la hoja de cálculo de 17 páginas de Arthur, que detallaba 5 años de facturas de servicios públicos, impuestos prediales y gastos de mantenimiento pagados, todo a cargo de Arthur, sin una sola contribución documentada de Clara o David. Presentó el preaviso original de 30 días para desalojar, lo que demostraba que se había seguido el procedimiento legal. Luego, presentó las grabaciones de la cámara de seguridad y el recibo del calentador desconectado deliberadamente, prueba concreta de los daños y la rebeldía. Finalmente, presentó fotografías del desorden general y el estado de abandono de la propiedad. Un momento crucial llegó cuando la vecina de Arthur, Susan Davis, subió al estrado. Era una mujer meticulosa, conocida por su discreta observación. Su testimonio fue veraz y contundente. Habló de frecuentes fiestas ruidosas en la casa, hasta altas horas de la noche, y de la falta general de mantenimiento, confirmando que el patio delantero, antes impecable, había quedado descuidado y cubierto de maleza durante la tenencia de Clara y David. Su relato objetivo reforzó las afirmaciones de Arthur sobre el desprecio y la devaluación de la propiedad. La jueza Stone entonces dirigió su atención a Clara. «Señora Vance», comenzó la jueza con voz cortante, «¿pagó usted alquiler a su padre por vivir en su casa?» Clara dudó y murmuró, «No, señoría, pero las familias se ayudan entre sí. ¿Contribuiste a las facturas de servicios públicos?» «No directamente, su señoría, pero a veces comprábamos comida y ayudábamos en casa». Sus respuestas eran evasivas, intentando claramente minimizar su falta de responsabilidad financiera. ¿Contribuyó usted a los impuestos sobre la propiedad, la hipoteca o algún gasto significativo de mantenimiento?, presionó el juez Stone. Los hombros de Clara se hundieron. «No, su señoría». La jueza se recostó, recorriendo con la mirada a Clara, luego a David y finalmente a Arthur. Su decisión fue rápida y contundente. Con base en las pruebas presentadas, es evidente que el señor Arthur Vance es el único propietario de la propiedad en cuestión, y que la señora Clara Vance y el señor David Vance han residido allí sin un contrato de arrendamiento formal ni contribuciones financieras documentadas durante un período prolongado. El aviso de desalojo de 30 días se entregó correctamente. Fallo a favor del demandante, señor Arthur Vance. Se ordena a la señora Clara Vance y al señor David Vance que desalojen el inmueble ubicado en 1420 Main Street, Sacramento, dentro de los 15 días calendario a partir de hoy. En caso de incumplimiento,
El departamento del sheriff estará autorizado a hacer cumplir esta orden. El rostro de Clara, que había sido una máscara de falsa inocencia, se desmoronó en la conmoción, y luego se contorsionó en una mirada furiosa dirigida a Arthur. David apretó los puños, con el rostro morado de rabia contenida. Arthur, sin embargo, sintió un profundo y silencioso alivio que lo invadió. La justicia, al parecer, no era del todo ciega. 9 palabras. Parte 7-9. Parte 7. La fecha límite inquebrantable. 1. Clara y David apelan inmediatamente la decisión del tribunal, pero Eleanor Vance confirma que no detendrá el desalojo. La orden de 15 días sigue vigente. 2. Eleanor Vance desestima la apelación calificándola de ruido y buscando cosas sin fundamento, confirmando que fue rechazada en 48 horas. Arthur regresa a Sacramento 8 días antes de la fecha límite, encontrando un progreso mínimo de empaque por parte de Clara y David. Pregunta si han encontrado un nuevo hogar. David lo desestima, diciendo, «Nos encargamos». Arthur continúa documentando la casa con su teléfono, observando que la ropa sigue en los armarios, los platos en los armarios, ninguna señal real de mudanza. 5 días después, Arthur regresa. David lo confronta, siguiéndolo agresivamente, intentando provocar una reacción. David insulta a Arthur, se acerca y lo reta a Pacho, darle un puñetazo. Arthur mantiene la compostura, le dice con calma a David que retroceda y se va, negándose a ser provocado. Las imágenes de seguridad confirman la clara estrategia de David para provocar a Arthur en un incidente. 3 días antes de la fecha límite, Clara le envía a Arthur una larga carta que apela a los recuerdos de la infancia y a la culpa, afirmando que lo necesita ahora. 11. Atribuye sus decisiones a su juventud y promete devolverle el favor, terminando con una amenaza. Si sigues adelante con esto, sabré que nunca me quisiste de verdad. 12. Arthur la lee 2 veces, siente la llamada de la vieja familia para rescatarla, pero recuerda los años de explotación y mentiras. 13. Le envía una respuesta firme. Has tenido múltiples oportunidades. La decisión se mantiene. Espero que encuentres tu camino, pero no será a mi costa. 14. Cierra su portátil y siente que algo encaja por completo. Apenas se había vaciado la sala cuando Clara y David, aún conmocionados por el fallo decisivo del juez Stone, declararon su intención de apelar. Era una maniobra predecible y desesperada. Arthur, sin embargo, permaneció imperturbable. Una rápida llamada a Eleanor Vance confirmó su suposición. «Señor Vance», explicó con calma, «tienen derecho a apelar, pero eso no detendrá la orden de desalojo. La orden del juez de un periodo de desalojo de 15 días sigue en pie. Necesitarían obtener una suspensión de emergencia de un tribunal superior, lo cual es muy improbable dada la claridad de su caso. Considérelo ruido, un último intento por retrasar lo inevitable». La predicción de Eleanor resultó correcta. En 48 horas, volvió a llamar para confirmar que la apelación había sido rechazada sumariamente, considerada infundada. Su último recurso legal había sido cortado. 8 días antes de la fecha límite, Arthur regresó a Sacramento. Se acercó a la casa con cierta anticipación. ¿Estarían finalmente empacando? ¿Preparándose para irse? Entró, mientras las cámaras de seguridad grababan su entrada en silencio. Encontró a Clara y David exactamente como esperaba, con un progreso mínimo. Unas cuantas cajas de cartón sin abrir estaban en un rincón de la sala, un gesto poco entusiasta en el mejor de los casos. Su ropa seguía colgada en los armarios, los platos estaban en los armarios y sus objetos personales estaban esparcidos por toda la casa. No había señales reales de una partida inminente. Encontró a David viendo la televisión. «¿Ya encontraste un nuevo lugar?», preguntó Arthur con voz neutra. David se limitó a gruñir, sin molestarse en levantar la vista. «Nos encargamos, Arthur. No te preocupes, cabecita». Su desdén era tan irritante como familiar. Arthur ignoró la provocación y sacó su teléfono. Recorrió la casa lentamente, documentando sistemáticamente cada habitación, captando el desorden constante, la falta de equipaje, la flagrante indiferencia ante la inminente fecha límite. Las fotos, con fecha y hora, servirían como prueba adicional de su incumplimiento.
5 días después, con solo 3 días restantes para que el sheriff pudiera expulsarlos legalmente, Arthur regresó a la casa. Esta vez, David lo esperaba. En cuanto Arthur cruzó la puerta, David se abalanzó sobre él, con una presencia agresiva y un lenguaje corporal amenazante. Siguió a Arthur de cerca, invadiendo su espacio personal, intentando provocar una reacción. ¿Sigues aquí, viejo?, se burló David con voz baja y gutural. Solo esperando para echarnos. Eres un inútil, ¿verdad? Después de todo lo que Clara ha hecho por ti, ¿la tratas así? Te crees muy duro, ¿verdad? Siempre escudándote en la ley. Se acercó, su aliento caliente en la cara de Arthur. ¿Por qué no das un puñetazo, Arthur? Anda, demuéstrame lo duro que eres. Arthur sintió una oleada de ira, el impulso primario de tomar represalias, pero años de autocontrol, perfeccionados en el despiadado mundo de las finanzas, lo mantuvieron bajo control. Recibió la mirada agresiva de David con una calma inquebrantable. «Retrocede, David», dijo con voz tranquila pero firme. «No estoy aquí para que me provoquen. Estoy aquí para revisar mi propiedad». Sin decir nada más, Arthur se dio la vuelta y salió de la casa, negándose a darle a David la satisfacción de una reacción. Se alejó con las manos apretadas sobre el volante y el corazón latiéndole con fuerza. Más tarde, al revisar las grabaciones de seguridad, vio la clara estrategia de David, la invasión deliberada de su espacio personal, los insultos, el desafío directo a la violencia. David intentaba provocarlo, esperando que Arthur estallara y provocara un incidente que pudiera usarse en su contra. La fría comprensión solo reforzó la decisión de Arthur de mantener la calma y la distancia. 3 días antes de la fecha límite, un correo electrónico de Clara llegó a la bandeja de entrada de Arthur. Era largo, incoherente y lleno de una potente mezcla de chantaje emocional y culpa inventada. Apelaba a viejos recuerdos de infancia, a su amor de niña, a todas las veces que había sido su héroe. Escribió sobre cuánto lo necesitaba ahora, cómo sus decisiones eran simplemente los errores de una mujer joven e ingenua. Prometía devolverle el favor, cambiar, ser la hija que se merecía. La carta concluía con una amenaza escalofriante. «Si sigues adelante con esto, papá, si dejas que venga el sheriff, sabré que nunca me quisiste de verdad. Estarás eligiendo el dinero antes que a tu propia hija, antes que a tu familia». Arthur leyó el correo 2 veces, con el corazón dolido por una angustia familiar. La vieja y familiar atracción por rescatarla, por ser el héroe que una vez creyó ser, lo atraía. Vio la imagen de Eleanor, su difunta esposa, su rostro amoroso, y por un instante su determinación flaqueó. Pero entonces recordó los años de explotación financiera, las innumerables mentiras, la fría mirada calculadora de ella en la cafetería, los daños deliberados a su propiedad, la sonrisa petulante de David a la cámara. Recordó el robo constante, la ausencia de amor genuino o respeto en sus acciones. Abrió su portátil y escribió una respuesta con dedos firmes. «Clara», escribió, «has tenido múltiples oportunidades de asumir la responsabilidad, de mostrar respeto, de rendir cuentas. Te he brindado más ayuda y paciencia que la mayoría de los padres. La decisión del tribunal se mantiene. Espero que encuentres tu camino, pero ya no será a mi costa». Lo revisó una vez, conciso e inflexible, y pulsó «Enviar». Mientras el correo electrónico desaparecía en el éter digital, Arthur cerró su portátil. Sintió un último clic. Algo en lo más profundo de él se cerraba. El cordón emocional, desgastado y maltratado durante décadas, se cortó finalmente, irrevocablemente. 48 palabras. Parte 8-9. Parte 8. Consecuencias y redefinición 1. El miércoles, día límite, Arthur y Eleanor Vance se reúnen con los agentes del sheriff en la casa de Sacramento. 2. Clara, desaliñada, pide más tiempo, pero los agentes son profesionales y firmes. Les dieron 15 días. 3. David aparece, con la mandíbula apretada por la ira. Los agentes explican que pueden llevarse lo que quepa en su coche. El resto va al almacén, a su cargo. 4. Clara y David empacan frenéticamente lo esencial durante 2 horas, bajo la vigilancia de los agentes. Mientras se alejan, Clara se gira y mira a Arthur con puro odio frío.
Arthur inspecciona la casa solo, descubriendo arañazos profundos, arañazos deliberados en la pared de yeso, armarios de cocina rotos y toalleros desgarrados. 7. También descubre que faltan el reloj de bolsillo de su abuelo y la cámara antigua de Eleanor. Pequeños robos, venganzas mezquinas. Calcula entre 3.000 y 4.000 dólares en daños, que no justifican una demanda, pero sí suficientes para doler. Arthur llama a contratistas, pide presupuestos y planea poner la casa en venta después de las reparaciones. 10. La agente inmobiliaria Brenda Reed confirma el buen mercado para la casa de Sacramento. 11. Su prima Margaret llama y revela que Clara y David tienen dificultades para vivir en un apartamento pequeño. Michael perdió su trabajo y su matrimonio se está desmoronando. 12. Arthur se niega a asumir la responsabilidad, reconociendo que su alianza se basó en la explotación. 13. Semanas después, Clara intenta contactarlo repetidamente por mensajes de texto, mensajes de voz y correos electrónicos, que Arthur ignora o borra en gran medida. 14. Clara incluso aparece en persona en la casa de Sacramento, delgada y agotada, suplicando durante 5 minutos. Arthur cierra la puerta. Luego, bloquea su número. 15. Arthur se reúne con Eleanor Vance para finalizar su fideicomiso. El 80% de su patrimonio de 4 millones de dólares se destinará a la Fundación de Veteranos y el 20%, 800.000 dólares, a Clara tras su muerte, blindada y protegida. El miércoles, último día de entrega, amaneció despejado y fresco. Arthur, acompañado de Eleanor Vance, permaneció tranquilo en la acera mientras 2 agentes del sheriff se acercaban a su casa en Sacramento. Los agentes, profesionales y eficientes, llamaron a la puerta. Fue Clara quien abrió, con el pelo despeinado, los ojos hinchados y un aspecto muy distinto al de siempre. «Por favor», empezó con voz ronca, «solo un poco más de tiempo. Aún no hemos encontrado nada. Saldremos, lo prometo». Una de las ayudantes, una mujer de rostro amable, levantó la mano. «Señora, le dieron 15 días por orden judicial. Ese plazo ya ha expirado. Estamos aquí para asegurarnos de que la propiedad quede desocupada». Su tono era firme, sin margen de negociación. David apareció detrás de Clara, con la mandíbula apretada por la ira y la mirada llena de resentimiento, mientras se posaba en Arthur. El agente dio un paso al frente. «Señora, tienen aproximadamente 2 horas para empacar lo esencial. Todo lo que no quepa en su vehículo será retirado por nosotros y almacenado a su propio costo. Luego, deberán encargarse de la recogida». La realidad de su situación pareció golpearlos a ambos con la fuerza de un golpe físico. Clara sollozó ahogadamente, mientras que David simplemente se giró y comenzó a gritarle órdenes para que empacara más rápido. Durante las 2 horas siguientes, bajo la atenta mirada de los agentes, Clara y David metieron frenéticamente sus pertenencias en maletas y bolsas de plástico. El caos contrastaba marcadamente con su anterior rebeldía. Finalmente, su todoterreno, repleto hasta los topes, salió de la entrada. Al pasar junto a Arthur, Clara lo miró a los ojos. Era una mirada de odio puro y frío, carente de cualquier rastro de amor o vínculo familiar. Era una mirada que Arthur sabía que jamás olvidaría, una última y escalofriante declaración de guerra. Una vez que se marcharon, los agentes completaron su inspección, asegurándose de que la casa estuviera vacía y asegurando la propiedad. Arthur entró entonces, solo, para evaluar el resultado. Lo que vio confirmó sus peores temores. Los sutiles daños que había anticipado eran mucho más graves. Arañazos profundos estropeaban los pisos de madera pulida. Golpes deliberados marcaban los paneles de yeso de la sala de estar y el pasillo. Las puertas de los armarios de la cocina colgaban torcidas, algunas con las bisagras rotas, otras claramente forzadas. Los toalleros de los baños habían sido arrancados de las paredes. Mientras caminaba por las habitaciones silenciosas y profanadas, una sensación nauseabunda se apoderó de su estómago. Revisó su estudio, buscando con la mirada objetos familiares. El antiguo reloj de bolsillo de plata de su abuelo, una preciada reliquia familiar, había desaparecido. La cámara Rolleiflex Vintage de Eleanor, un regalo de su primer noviazgo, también faltaba de su vitrina. Pequeños robos,
venganzas mezquinas, diseñadas para herirlo personalmente. Calculó el daño total, incluyendo los objetos faltantes, entre $3.000 y $4.000. No era suficiente para demandar legalmente, no con el costo de los honorarios legales, pero sí para doler, para ser un amargo recordatorio de su malicia. Arthur pasó los siguientes días organizando las reparaciones. Llamó a contratistas, pidió presupuestos y rápidamente estableció un cronograma. Su plan era claro: restaurar la casa a su antiguo esplendor y luego ponerla a la venta. Su agente inmobiliaria, Brenda Reed, una profesional experimentada que conocía el mercado de Sacramento al dedillo, confirmó que la demanda era fuerte. Una vez que esté arreglada, Arthur, le aseguró, se venderá rápido y a buen precio. Ubicación privilegiada. Semanas después, recibió una llamada de su prima Margaret. Su voz era vacilante, comunicándole la situación actual de Clara y David. Estaban pasando apuros, aparentemente hacinados en un apartamento diminuto y ruinoso. David había perdido su trabajo, probablemente debido a su temperamento cada vez más intenso y a su incapacidad para mantener un empleo estable. Su matrimonio, según confesó Margaret, se estaba desmoronando, afectado por las nuevas dificultades económicas y el creciente resentimiento de David. Arthur escuchó con expresión impasible. Margaret, quizá esperando una muestra de compasión, se encontró con el silencio. «Es culpa suya, Margaret», dijo Arthur finalmente, con voz monótona. «Eligieron este camino. Su alianza se basó en la explotación, no en el afecto genuino ni la responsabilidad. No soy responsable de sus decisiones ni de sus consecuencias». Margaret, percibiendo la firmeza de su tono, no insistió. En las semanas siguientes, Clara intentó contactarla repetidamente. Mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos, un aluvión de súplicas desesperadas, que iban desde disculpas entre lágrimas hasta amenazas veladas y peticiones de dinero. Arthur, siguiendo el consejo de Eleanor Vance, los ignoró o los borró en gran medida. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Entonces, una tarde, mientras Arthur preparaba la casa de Sacramento para las reparaciones, llamaron a la puerta. Por la mirilla, vio a Clara. Se veía delgada y agotada, con ojeras y la ropa arrugada. «Papá», suplicó, con la voz apagada por la madera, «por favor, dame solo 5 minutos. Necesitamos hablar». Arthur permaneció en silencio un largo instante. El fantasma del anciano y cariñoso padre en conflicto con el hombre endurecido en el que se había convertido. Observó las profundas grietas en el yeso, la puerta rota del armario. Recordó el odio frío en sus ojos mientras se alejaba. Y entonces, sin decir palabra, giró la cerradura, asegurando la puerta. Se alejó, fue a su teléfono y, finalmente, bloqueó su número irrevocablemente. Su siguiente reunión fue con Eleanor Vance para finalizar su plan patrimonial. El fideicomiso benéfico ya estaba completo. Arthur Vance, tras haber dedicado su vida a acumular un patrimonio de $4 millones, había tomado sus decisiones finales. El 80%, unos significativos $3,2 millones, se destinaría a la Fundación de Veteranos, una organización benéfica dedicada a apoyar a los militares heridos, una causa que respetaba profundamente. El 20% restante, unos sustanciales $800.000, se mantendría en un fideicomiso protegido para Clara, que se desembolsaría solo tras su fallecimiento, con estrictas condiciones para evitar el acceso prematuro o la mala administración. Era un fideicomiso férreo, diseñado para cuidar de ella sin dejarla sin recursos, un acto final irresponsable de un padre que había aprendido una dolorosa lección. 947 palabras. Parte 9. Parte 9. Paz ganada. 1. Arthur se acomoda en su villa de Carmel. La casa de Sacramento tiene múltiples ofertas, y acepta una, con la intención de cerrar el trato a mediados de julio. 2. A principios de junio, Arthur se encuentra con Clara y David en un centro comercial de Carmel. Clara se acerca, con aspecto desmejorado, y les pide 5 minutos para hablar a solas. 3. Arthur acepta reunirse con ella en una cafetería durante 10 minutos. Clara, agotada, admite que ha sido horrible y que aceptó todo lo que le diste y exigió más. Afirma que Michael no encuentra trabajo y que tiene 2 empleos, comprendiendo finalmente lo que Arthur le proporcionó.
5. Afirma que no quiere dinero, pero quiere recuperar a mi padre, pidiendo una oportunidad para cambiar. 6. Arthur, recordando manipulaciones pasadas, le dice que las palabras son fáciles, el cambio es difícil. Exige un cambio genuino y sostenido en el tiempo, sugiriendo 1 año o 2 antes de reconstruir la confianza. Clara llora desbordante de derrota y pregunta, ¿dices que quizá no te vea en 1 año entero? Arthur se mantiene firme. 8. Arthur continúa cortando lazos financieros. Elimina a Clara como usuaria autorizada y cambia el contacto de emergencia de la cuenta bancaria y el beneficiario del seguro de vida a la organización benéfica. 9. A finales de julio, su prima Margaret vuelve a llamar, confirmando la separación de Clara y Michael, y destacando que sus problemas existían mucho antes de que Arthur estableciera límites. 10. A finales de agosto, el abogado de Clara, Mark Thompson, solicita una reunión para una discusión de acuerdo, pidiendo entre $50,000 y $100,000. 11. En la reunión, Arthur, junto con Eleanor Vance, afirma firmemente que no habrá dinero, acuerdo ni apoyo financiero continuo. Revela su patrimonio reestructurado. 12. Le dice a Clara que ya no será un recurso financiero. Pero, si quieres un padre, aquí estoy. Si quieres una cuenta bancaria, busca en otro lado. 13. Clara, derrotada, le pregunta si realmente lo ha perdido. Arthur responde, perdiste quién era yo. Que descubras quién soy ahora depende completamente de ti. 14. Arthur regresa a Carmel, reconociendo el dolor de una posible separación permanente, pero valorando la libertad más que la explotación continua. 15. Recibe un último mensaje de Clara, no manipulador. Adiós, papá. Arthur, sin ver ninguna trampa, decide no responder, encontrando una tranquila aceptación y paz, sabiendo que se ganó su libertad y autoestima. Con la casa de Sacramento en obras, Arthur se acomodó en un ritmo de tranquila satisfacción en su villa de Carmel. El rítmico romper de las olas, la refrescante brisa del océano y la sencilla soledad se convirtieron en un bálsamo para su alma. La agente inmobiliaria Brenda Reed había generado un gran interés en la propiedad de Sacramento, y Arthur pronto aceptó una oferta prometedora, con la intención de cerrar el trato a mediados de julio. La carga financiera y las secuelas emocionales de su antigua vida se estaban deshaciendo poco a poco. A principios de junio, tuvo un encuentro inesperado e inquietante. Arthur estaba en un centro comercial de Carmel, buscando un libro nuevo, cuando los vio. Clara y David tenían un aspecto deslucido. Clara estaba visiblemente más delgada. La arrogancia habitual de David había dado paso a un aire hosco y derrotado. Clara lo vio primero. Se acercó con cautela, con los hombros hundidos. «Papá», empezó, en un susurro. «¿Puedo hablar contigo? Solo 5 minutos. A solas». Arthur dudó. Vio la desesperación en sus ojos, pero también los restos de la antigua manipulación. Sin embargo, algo en su actitud se sentía diferente, menos agresivo. Aceptó, sugiriéndole una cafetería tranquila cerca, con un límite estricto de 10 minutos. En la cafetería Clara parecía agotada, con los ojos enrojecidos y hundidos. Esta vez no intentó lágrimas teatrales ni ecografías falsas. Simplemente lo miró de verdad, por primera vez en años. «Papá», empezó con voz ronca, «he sido horrible. Te quité todo lo que me diste y exigí más. Nunca lo había visto antes, pero ahora lo veo». Hizo una pausa, buscando las palabras. «David no encuentra trabajo. Tengo 2 trabajos solo para tener un techo en este pequeño apartamento. Por primera vez entiendo lo que realmente nos diste. Entiendo cuánto nos cargaste». Entonces lo miró a los ojos, suplicante. «No quiero dinero, papá. No quiero nada de ti. Solo quiero recuperar a mi padre. Quiero una oportunidad para cambiar, para ser la hija que te mereces». Arthur escuchó con expresión cuidadosamente neutral. Oyó las palabras, los ecos de promesas hechas e incumplidas innumerables veces. El viejo y familiar instinto de rescate, de creer, se agitó en su interior, pero fue rápidamente extinguido por el frío fuego del recuerdo. Recordó la estufa, los objetos robados, las descaradas mentiras. «Clara», dijo con voz tranquila y serena,
Las palabras son fáciles. El cambio es difícil. Y no es algo que se pueda hacer simplemente cuando la vida se pone difícil. Un cambio genuino y sostenido lleva tiempo. Requiere humildad. Requiere acción, no solo promesas. La miró con determinación inquebrantable. Necesitaré ver un cambio genuino con el tiempo. 1 año, quizá 2, antes de que podamos siquiera empezar a pensar en reconstruir la confianza, en encontrar un nuevo tipo de relación. Y no será como antes. Las lágrimas de Clara, cuando finalmente brotaron, parecieron un desbordamiento de derrota, no una actuación calculada. ¿Estás diciendo que podría no verte en 1 año entero?, preguntó con voz entrecortada, al darse cuenta de la realidad de su límite golpeándola con toda su fuerza. Arthur simplemente asintió, sosteniéndole la mirada. Había trazado su línea y no la movería. Se puso de pie. Se acabaron nuestros 10 minutos. Tengo que irme. Continuó cortando cualquier vínculo financiero que aún le quedaba. Eliminó a Clara como usuaria autorizada de la tarjeta de crédito que usaba ocasionalmente para emergencias. Cambió el contacto de emergencia y el beneficiario de sus cuentas bancarias y pólizas de seguro de vida restantes a la Fundación de Veteranos. Cada acción era un paso más hacia la recuperación de su autonomía financiera, asegurando que sus recursos nunca más fueran explotados. A finales de julio, una llamada de su prima Margaret le dio la noticia. Clara y David se habían separado oficialmente. David se había mudado, dejando a Clara sola como madre en su pequeño apartamento. La verdad, Arthur, reflexionó Margaret, parece que sus problemas siempre estuvieron ahí. Tú solo les proporcionaste la red de seguridad que les permitió ignorarlos. Arthur no sintió ningún triunfo, solo una silenciosa confirmación de lo que siempre había sabido. Luego, a finales de agosto, Arthur recibió una llamada inesperada del abogado Mark Thompson, abogado de Clara. Solicitó una reunión, indicando que era para discutir un acuerdo. Thompson inició la reunión, en la que participaron Clara, Arthur y Eleanor Vance, proponiendo un acuerdo de entre $50,000 y $100,000, supuestamente para ayudar a Clara a recuperarse. Arthur, con Eleanor Vance a su lado, lo interrumpió a media frase. Su voz era firme, inequívoca. Señor Thompson, déjeme ser claro. No habrá dinero. No habrá acuerdo. No habrá apoyo financiero continuo. Mi patrimonio ha sido reestructurado y Clara recibirá una suma considerable tras mi fallecimiento, depositada en un fideicomiso diseñado para protegerla de sí misma y de los demás. Pero ese es mi legado, no un cajero automático para necesidades inmediatas. Miró directamente a Clara, con la mirada fija. Clara, ya no soy un recurso financiero. Si quiere un padre, una relación basada en el respeto mutuo y una conexión genuina, aquí estoy. Si quiere una cuenta bancaria, busque en otro lado. Clara se sentó allí, completamente derrotada. Su rostro estaba pálido, sus hombros hundidos. Entonces, susurró, con voz apenas audible, ¿de verdad te he perdido? Arthur respondió, con la voz más suave, teñida de una profunda y cansada tristeza. Perdiste mi identidad, Clara. El padre que siempre te rescató, sin importar el precio. Que descubras en quién me he convertido, un hombre que valora su paz y sus límites, depende enteramente de ti. Mientras Arthur conducía de regreso a su villa en Carmel, con el sol poniente tiñendo el cielo de intensos tonos, reconoció el profundo dolor de su posible separación definitiva. Pero bajo el dolor, había una sensación de alivio aún más profunda. Valoraba su libertad más que la explotación continua, su autoestima más que una relación unilateral y tóxica. Días después, llegó un último mensaje de Clara. Era sencillo, sin adornos, sin ningún gancho manipulador. Adiós, papá. Arthur lo leyó, con una silenciosa aceptación. No vio ninguna trampa, ningún propósito oculto, solo una despedida tajante. Decidió no responder. Se había ganado su libertad, su paz y su autoestima. Una paz tan vasta y profunda como el océano que ahora se extendía infinitamente ante él. 28 palabras.